adecuado a interpretar cuando se trabaja con este tipo de datos. Son varias pruebas, la más famosa de ellas, la prueba de Hausmann, que le permite a usted elegir, una vez estimados varios modelos y obtenidos varios estimadores, cuál sería el más apropiado para la estructura de datos o para la información que usted tiene, dependiendo de qué supuestos se respeten, qué supuestos se estén violando, y varios otros factores. Entonces, digamos que la metodología está bastante definida en esos términos. O sea, si usted tiene datos panel, lo que se acostumbra a hacer es obtener todos los estimadores, es decir, obtener el estimador combinado o el pool, obtener un estimador de datos de efectos fijos, obtener un estimador de efectos aleatorios y después permitir que una serie de pruebas le digan cuál es el estimador que es ideal interpretar en su caso de estudio. Porque cada uno de ellos pues tiene sus propios supuestos, sus propios fundamentos, y digamos, podría uno decir que hasta cierto punto son excluyentes, ¿sí? Entonces, cuando digamos, los supuestos que soportan, por ejemplo, efectos aleatorios, probablemente impliquen violar algunos de los supuestos de primeras diferencias o de efectos fijos o de estimador pool. Entonces, son las pruebas las que al final van a dar el veredicto final, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con el estimador de efectos. Bueno, esta es la presentación o la introducción que les estaba haciendo en este momento. Nuestro modelo es el mismo, ¿sí? Miren que el modelo no ha cambiado. Tenemos un modelo que pretende explicar una variable y en función de algunas variables x, pero que en el error, ¿sí?, deja algunas variables que son inobservables. Entonces, lo que tenemos es, queremos explicar esta variable y, ¿sí? Tenemos, en algunos casos, bueno, vamos a tener un intercepto general, en otros no, como por ejemplo los modelos que vamos a ver hoy, pero eso no cambia la esencia. Tenemos algunas o alguna x, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un error compuesto. Un error compuesto. Y este error compuesto contiene dos cosas. Primero, un efecto, digamos, aquí están efectos inobservables, pero tiene un efecto inobservable que incluye variables que cambian entre los individuos, es decir, para cada individuo es diferente, pero que no cambian en el tiempo, ¿sí? Aquí hablábamos de la cultura, aquí hablábamos, no sé, del sexo, ¿sí? Son características de los individuos que cambian entre ellos porque cada individuo tiene su propia característica, pero para los individuos no cambian en el tiempo, porque si un individuo, por ejemplo, nació en Pasto, pues toda su vida va a estar adscrito a esa condición, ¿no? No va a cambiar el lugar de nacimiento de la persona. Entonces, este tipo de variables están omitidas o están en el error, pero tienen la característica de no cambiar en el tiempo. Y del otro lado teníamos el tradicional error idiosincrático, que ese sí es todo lo inobservable que sí cambia en el tiempo. Entonces, el modelo que estamos trabajando es este de aquí, ¿no? Es este modelo, que es el modelo de efectos inobservables. Descompone el error en dos partes. Si lo quiere reescribir, pues como está en el libro o en las clases anteriores, sería A sub I más I sub T, ¿de acuerdo? Entonces, este sigue siendo nuestro modelo. Lo único que hemos venido cambiando es la forma en la que estimamos este beta 1. Entonces ya hemos estudiado algunas formas, como por ejemplo, en la clase pasada hablábamos del modelo de primeras diferencias. Entonces, una forma de estimar ese beta 1 o todos los betas de las variables explicativas es a través de este estimador. Primeras diferencias. ¿En qué consistía? En hacer la diferencia periodo a periodo, ¿cierto? Entonces al periodo 2 le resto al periodo 1 y cuando yo hago esa resta se va este efecto inobservable. Todas las constantes se restan y se hacen igual a 0, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a estudiar en esta semana son otros dos estimadores para este mismo modelo, para estas mismas beta 1, que es el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos, el estimador de efectos aleatorios. Entonces, no estamos cambiando el modelo,
El modelo es el modelo de efectos o de variables o de efectos inobservables. Lo que estamos cambiando son los estimadores, ¿sí? Los estimadores sí están cambiando. Ya estudiamos uno. Otro, creo que ha estado implícito en todo lo que hemos hablado de combinación de datos transversales y datos panel, que es el estimador pool, que simplemente es el estimador de MSO haciendo el ejercicio de combinar las bases de datos, ¿no? Entonces, este estimador también, o combinado, ¿sí? En español sería combinado. Combinado de MSO o estimador pool, es lo mismo. Ya hemos estimado primeras diferencias y ahora vamos a estudiar efectos fijos y efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiero que quede claro, que no estamos cambiando el modelo. A veces uno utiliza de forma, digamos, por la ligereza, pues dice modelo de efectos aleatorios o modelo de efectos fijos, y en realidad son estimadores para el modelo de efectos inobservables, ¿sí? Son distintos los estimadores para el modelo de efectos inobservables. Bueno, una aclaración sobre todo en el modelo, ya cuando lleguemos tal vez mañana, en el modelo de efectos aleatorios, y es que ahí las matemáticas se pueden hacer un poco complicado porque sobre todo ese modelo requiere algo de álgebra de matrices, regresarnos al tema de álgebra de matrices. Entonces, al menos en estas clases vamos a estar haciendo más énfasis en la parte práctica de la estimación, ¿sí? En el uso del estimador, en el uso y en la interpretación de estos estimadores, más que en el cálculo, porque el cálculo al final no se va a hacer a mano, ¿no? Lo va a hacer el propio software. Entonces esta es la aclaración que está aquí. O sea, si alguien quiere ya irse como a la rigurosidad de cómo se obtiene ese estimador y todo eso, pues tendría que, yo diría que ni siquiera en Goodrich está tan desarrollado, ¿no? En Goodrich deja muchos vacíos, sobre todo específicamente para el estimador de efectos aleatorios. Entonces tendría que ir a un libro un poquito más avanzado, pero creo que el énfasis aquí al menos es la parte práctica, ¿no? de ese estimador. El de efectos fijos es mucho más sencillo, lo vamos a ver hoy y no tiene mayor misterio. ¿Perdón? Bueno. Entonces, vamos a comenzar con el estimador de efectos fijos. Entonces, aquí tenemos nuestro modelo de efectos inobservables, es el que acabo de escribir acá. Miren. No escribo un intercepto, es decir, no se escribe un beta cero. Una de las razones por las que no se escribe un beta cero es que se asume que al hacer la diferenciación, o bueno, en el proceso de definir los efectos fijos, ese beta cero, como es una constante, también va a desaparecer. De hecho, lo demostramos cuando obtuvimos el modelo de el estimador de primeras diferencias, que el beta cero termina anulándose también. Entonces aquí explícitamente no se escribe, ¿sí? Vamos a ver más adelante por qué también un poco más de énfasis en eso, de dónde queda en realidad el efecto o ese intercepto. Y nuestro modelo queda entonces definido como queremos explicar una variable y en función de una variable o varias variables x, y además hay un efecto fijo inobservable, es decir, este A sub i son condiciones de los individuos que cambian entre ellos pero que no cambian en el tiempo, y tenemos el error idiosincrático. Es el mismo modelo que escribí acá, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo de efectos fijos en realidad es muy parecido al modelo de primeras diferencias. Las matemáticas que están atrás, o la transformación que está atrás, más bien, es muy parecido a lo que hicimos en primeras diferencias. Entonces, ¿en qué consiste? En primeras diferencias lo que hacíamos era restar a cada variable. En el segundo periodo le restábamos el valor de la misma variable en el primer periodo, y con esto formábamos entonces una variación para la variable y para el individuo y. Entonces, por ejemplo, si el valor de la variable y para el individuo y era 10 en el segundo periodo y en el primero fue 5, entonces la primera diferencia sería 5. ¿Sí? Esto con la variable y. Con la variable x hacía lo mismo. Entonces, al x y sub 2 se le restaba x y sub 1 y se formaba una variable que era la variación de las x.
y así con cada X, así con cada error también. Y entonces, como la diferencia teníamos esta parte de A sub I que no cambia en el tiempo, se mantiene fija, entonces no importa en qué periodo, no importa si es el periodo 2 o es el periodo 1, este valor va a ser exactamente el mismo. Si en el periodo 2 el valor era 10 y en el periodo 1 también fue 10, pues la diferencia de esto va a ser, la diferencia de A sub I va a ser igual a 0, entonces se anula. Esa es la transformación de primeras diferencias, ¿de acuerdo? Así lo hicimos, bueno, pusimos la ecuación del periodo 2, la ecuación del periodo 1 y algebraicamente fuimos viendo, calculando estas diferencias y vimos que se anulaba el efecto fijo, ¿sí? El efecto inobservable o las características que no cambian el tiempo se van, ¿de acuerdo? El estimador de efectos fijos es exactamente lo mismo, pero lo que se resta no es al periodo 2 restarle el periodo 1, sino que se resta el promedio de la variable, ¿sí? Entonces a cada observación se le resta el promedio de la variable para el grupo. Ese promedio se llama promedio within, ¿sí? Promedio within. Es decir, es el promedio de la variable para el individuo a lo largo del tiempo. Si yo tengo 3 observaciones para el individuo, entonces lo que calculo es el promedio de esas 3 observaciones y a cada observación del individuo le resto ese promedio. Entonces miren que aquí eso es lo que calcula. Tenemos nuestro modelo y después calculamos promedios para cada variable. Promedio de la variable Y, promedio de la variable X, promedio de los errores idiosincráticos. ¿Y por qué A no se transforma? A sub I. ¿Por qué queda igualita? Porque el promedio de una constante es la misma constante, ¿no? Eso lo demostramos en la clase, en el semestre pasado. Si yo quiero sacar el promedio de una constante, digamos, tengo 3 periodos y en todos los periodos t igual a 1, 2, 3 y en todos los periodos el valor de A fue 5, 5, 5, 5. ¿Cuál es el promedio de esto? Es 5, ¿no? Suma 3 veces 5 es 15, divide entre 3, 5. Es decir, si yo le saco el promedio a una constante, ese promedio es exactamente el valor de la constante. Entonces, aquí miren que el valor de la constante era A sub I y acá el promedio de la constante también es A sub I. Ahorita vamos a demostrar que cuando hacemos esa diferencia, pues A sub I va a desaparecer. Entonces, miren que es muy parecido al modelo de primera diferencia, ¿no? El objetivo en los dos casos es eliminar a sub I. Y con las dos transformaciones se logra eso, ¿verdad? Permiso para conectar. Entonces, tenemos nuestro modelo original de efectos inobservables. Tenemos la transformación within, ya les expliqué, consiste en para cada individuo tomar el promedio de las variables de ese individuo, no es el promedio general, sino que es el promedio de la variable para cada individuo. Promedio de las Y, promedio de las X y también el promedio pues, de los errores. Bueno, entonces eso es lo que se llama, eso es lo que se conoce como la transformación within o la transformación de efectos fijos, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos calculada como la ecuación de medias, ¿no? La ecuación de los valores promedios de cada variable. ¿En qué consiste la transformación que finalmente nos va a generar la ecuación que realmente se estime? Pues lo que hacemos es restarle. Miren, a cada variable, por ejemplo, a la variable Y, le restamos esta ecuación transformada, es decir, los promedios. Entonces, al valor de Y le restamos el valor de Y medio. Ese es el primer término. Entonces, aquí tenemos una, digamos, no hay un nombre específico, ¿sí?
pero uno lo que podría decir es, son valores de la variable en términos de desviaciones alrededor de la media, ¿sí? Yo aquí lo que estoy calculando es qué tan diferente es el valor de y respecto a la media, ¿sí? ¿Qué tan distinto es? ¿Está por arriba? ¿Está por abajo? Bueno, no es una primera diferencia, sino que respecto a un periodo, sino que es una diferencia respecto a la media, ¿no? Eso es lo que estoy calculando aquí. Lo que tengo aquí también es la diferencia de las X respecto a la media del grupo, ¿sí? A la media del propio individuo. Y lo mismo para los errores. Entonces, en la suma, pues lo que tenemos es que la transformación logra controlar o eliminar sobre todo el efecto inobservable que se mantiene fijo en el tiempo, que es A sub i. Miren que aquí ya no aparece, ¿de acuerdo? ¿Queda clara la transformación? Necesita que lo hagamos matemáticamente paso a paso. ¿Sí queda claro? ¿Sí, no? Estamos restando a esta ecuación de acá, le estamos restando esta, entonces miren que cada término es esa diferencia, ¿sí? También se conoce, ya les dije que una forma como se conoce esto son desviaciones alrededor de la media, ¿sí? Pero Wooldridge también le pone a esto deducción de tiempo, ¿sí? Deducción de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es quitarle el promedio de la variable en el tiempo para el propio individuo, ¿sí? Eso sería esta y sub i media, ¿no? Entonces sería sí, como la otra forma de referencia. Y por último, un nombre que ya usé, que es una transformación within o una transformación intragrupal. ¿Por qué intragrupal? Porque, recuerden, estamos tomando el promedio de los valores de esa variable para el mismo individuo. Estoy olvidándome un poco de lo que pasa con el resto de individuos. Estoy tomando un promedio del propio individuo, ¿de acuerdo? Ahorita que veamos un poco más la base de datos o los ejercicios, vamos a ver pues en qué consiste. ¿De acuerdo? ¿Queda claro entonces? Muy parecido, o sea, lo que quiero que quede claro es que se parece muchísimo este estimador al estimador de primeras diferencias. En primeras diferencias se hace también una resta, y esa resta me genera variaciones de las variables y, de las variables x. Y en la resta se elimina el efecto fijo o las variables omitidas que no cambian en el tiempo. Aquí en el estimador de efectos fijos también se hace una diferencia, pero no se resta un periodo de otro, sino que a cada periodo se le resta la media del propio individuo, ¿sí? Y esa transformación también logra eliminar el efecto fijo para cada individuo, ¿de acuerdo? Entonces se parecen muchísimo, de hecho hay una sección, no creo que entremos tanto en ese detalle, pero en una sección de esa lectura le dice cuáles son las características del estimador de primeras diferencias y las compara con las características del estimador de efectos fijos y le dice cuándo sería más conveniente, a pesar de que llevan o tienen una lógica muy similar, cuándo sería más conveniente usar uno u otro, ¿sí? Entonces esa parte de la sección pues, de la lectura se la recomiendo porque si bien se parecen mucho, hay unas diferencias sutiles de aplicación, ¿no? Entonces esa es la... ¿Qué tenemos? Bueno, acá con estos dos punticos sobre las variables, ¿a qué hace referencia Wooldridge? Bueno, a la ecuación ya transformada, ¿no? Es decir, si esto fuera primera diferencia, pues utilizábamos aquí el triángulo, ¿no? Variaciones de la variable y, variaciones de la variable x, variaciones de los residuos. Pero aquí, para no caer en ese error de que esto no son variaciones, sino que son transformaciones respecto a la media, utiliza estos dos punticos. ¿De acuerdo? Entonces los dos punticos sobre cada variable, ese sombrerito que ven allí, indica que son variables con desviación respecto a la media, ¿sí? Desviación respecto a la media del grupo. Esa es la transformación, ¿de acuerdo? Y este modelo que tiene ya las variables transformadas respecto o en forma de desviaciones respecto a la media, se estima simplemente por mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? O sea, LM y se va. Ojo, el modelo transformado, es decir, si usted hizo a mano esta transformación, después esta ecuación ya la puede estimar por MCO. Si usted quiere, que es lo que acostumbramos a hacer, como lo vamos a ver ahora en la aplicación, que todo se lo haga el programa, o sea, si quiere que toda
toda la transformación, es decir, el cálculo de estas medias, esta resta, todo se lo haga el programa, entonces ahí sí hay que usar otro comando, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero si usted dice la transformación a mano, esto ya se estima por mínimos cuadrados ordinarios, o sea, no es necesario nada adicional, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa si, bueno, ya estudiamos el caso de una variable explicativa o la regresión simple, pero qué pasa si agregamos variables? ¿Qué pasa si agregamos variables, más variables explicativas? ¿Qué pasa si agregamos una x sub 2, una x sub 3, hasta una x sub k? No pasa nada, ¿sí? Simplemente que a cada variable x que vayamos incorporando habría que hacerle el mismo tratamiento, calcular la media del grupo para esa variable y restarla. Entonces tendría aquí un modelo de regresión múltiple en términos de desviaciones respecto a la media para cada variable. Eso es, por eso tienen esos dos punticos arriba. Y se estima por MSO, no hay problema adicional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que permite? Y esta es una parte, digamos, de la justificación de por qué este método de efectos fijos o este estimador de efectos fijos es tan famoso. El estimador de efectos fijos, al igual que el estimador de primeras diferencias, permite una cosa que es importante y nos permite relajar un supuesto que es muy importante. Permite que estas X estén correlacionadas con una parte del error, con esa parte del error, con el error que son variables omitidas que no cambian en el tiempo, ¿sí? Para esa correlación, o con estos estimadores, con el estimador de primeras diferencias y efectos fijos, esa correlación es posible, sí es posible. Es como si yo estuviera diciendo, estoy permitiendo romper el supuesto de exogeneidad, es decir, estoy permitiendo algo de endogeneidad, pero solamente entre mis variables explicativas y la parte del error que no cambia en el tiempo. O sea, esta relación sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque la transformación de primeras diferencias y la transformación de efectos fijos en el proceso va a eliminar a esta parte fija. Entonces, estos dos estimadores sí permiten cierto nivel de endogeneidad. Es decir, permiten relacionar mis variables explicativas con la parte fija del error. ¿De acuerdo? ¿Qué parte del supuesto se mantiene? Que no puede haber relación entre las X, o las variables explicativas, y el error idiosincrático. Esta parte tiene que romperse, ¿sí? Esta relación tiene que estar rota, no tiene que existir, ¿sí? Porque si no estaremos violando un supuesto muy básico del modelo de regresión lineal múltiple, o simple también, ¿no? Entonces, no puede haber esta relación nunca, y solamente el estimador de primeras diferencias y el de efectos fijos permiten esta relación. ¿Por qué? Porque en la transformación se va a controlar ese problema, ¿sí? Esa, digamos, es la bondad. Es por esa razón que son tan usados los estimadores. Esa es, digamos, su mayor virtud y por eso están tan famosos, sobre todo el de efectos fijos. Esa es la principal razón, ¿sí? Miren, aquí está escrito, la bondad de este estimador, el de efectos fijos, es que sí se permite la correlación entre las X, o las variables explicativas, y la parte fija del error, ¿sí? Puede ser diferente de cero esa correlación, puede existir, y no genera problemas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso están usados. ¿Cuál es el problema? Ya les dije la principal virtud. La principal virtud es permite esta relación entre X y la parte fija del error. ¿Cuál es el principal problema de este modelo? El principal problema de este modelo es que en principio no permite estimar el efecto de ninguna otra variable que usted tenga en la base de datos que no cambie en el tiempo, ¿sí? Entonces, con este tipo de modelos, por ejemplo, yo nunca voy a poder saber en principio cuál es el efecto de variables como el lugar de nacimiento de la persona. No voy a poder saber el efecto de la distancia geográfica de la ciudad, por ejemplo, a la capital.
no voy a poder saber el efecto de la cultura, ¿sí? Aunque tenga una variable yo en mi base de datos que diga, no sé, la cultura esté definida a partir de la región, por ejemplo. No voy a poder saber el efecto, porque esas variables también quedan eliminadas en las transformaciones, ¿sí? En la transformación de primeras diferencias y la transformación de efectos fijos, todas las variables que no cambien en el tiempo quedan eliminadas, ¿de acuerdo? Entonces, principal virtud o bondad, permite correlacionar las X con una parte del error que a veces nos preocupa ese supuesto. Principal problema, usted no puede estimar el efecto de variables que no cambian en el tiempo. Entonces aquí le dice, yo le controlo los efectos omitidos que no cambian en el tiempo, pero también le controlo las variables que usted tenga en su base de datos, para las que tiene valores y que no cambiaron en el tiempo, también se eliminan. Entonces aquí no, es como que no discrimina, ¿no? No discrimina entre, en las transformaciones no se discrimina si es que a usted, estas son variables omitidas y no las recogió en su base de datos, o si son variables que sí las tiene en su base de datos, pero tienen el problema de que no cambian en el tiempo. En la transformación quedan omitidas, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el principal problema, virtud y desventaja. Bueno, ¿qué más antes de pasar a las aplicaciones? Bueno, yo creo que esto también lo vamos a meter de una vez. Bueno, ya vimos que nuestro estimador controla el efecto de variables, ¿sí?, omitidas que cambian entre los individuos, pero no cambian en el tiempo. Y les puse ejemplos de algunas variables de ese tipo. El sexo, el lugar de nacimiento, la distancia geográfica hacia la capital, son variables que se mantienen constantes en el tiempo para el mismo individuo. Cambian entre los individuos, sí, pero no cambian en el tiempo. Resulta que con esa misma lógica yo puedo definir otro tipo de efectos, ¿sí?, muy similares, pero son efectos que afectan por igual a todos los individuos, ¿sí? Todos los individuos reciben el mismo efecto, pero estos efectos sí cambian en el tiempo. Entonces, ojo la lógica, a ver si logramos como identificar esa diferencia. Entonces, las variables tradicionales o los efectos fijos de individuo Entonces, los efectos fijos de individuo, que los hemos bautizado aquí con alfa o a sub i, son variables omitidas, ¿sí?, son factores omitidos que cambian entre individuos. Pero son constantes en el tiempo. Ejemplo, el lugar de nacimiento. ¿Cambia entre individuos? Sí. ¿Cambia en el tiempo? No. ¿Sí? Cada individuo tiene un lugar de nacimiento distinto, pero para el individuo el lugar de nacimiento no cambia en el tiempo. En el año 1 va a ser, nació en Pasto, en el año 2 va a seguir naciendo en Pasto y en el año N va a seguir naciendo en Pasto, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hemos denominado como efectos fijos de individuo. Pero hay unos efectos fijos que también se estudian, que son los efectos fijos de tiempo, ¿sí? Aquí en Woolrich le utiliza, creo que una lambda, una gamma, creo que es lambda, ¿ah? Lambda. Entonces, ojo con la definición y ustedes me van a dar los ejemplos. Entonces, la definición es, los efectos fijos de tiempo son efectos o factores que cambian
pero son constantes para todos los individuos. Entonces, los efectos fijos de tiempo cambian en el tiempo, son en variables también omitidas, factores que cambian en el tiempo, pero lo hacen de forma similar para todos los individuos, o sea, todos los individuos los afectan por igual. ¿Sí? Miren que es todo lo opuesto a la definición del efecto fijo de individuo. Entonces, lo que quiero es que me digan, ahorita empecemos a pensar en algunas variables que podrían tener esta característica. Variables que cambian en el tiempo, pero que ese cambio es constante para todos los individuos, o sea, afecta a todos los individuos por igual. La edad. ¿Por qué la edad? Pues la edad afecta a todos los individuos. Con la edad y la experiencia hay un problema similar, digamos, bueno, no sería un ejemplo en este caso, pero para que lo tengan ahí en mente, o hay una nota, también está en la lectura, y es que ocurre un problema con las variables que siempre cambian en la misma proporción con el paso del tiempo. Es decir, yo modifiqué, o mi panel está en años, ¿cierto? Entonces tiene año, no sé, 2020, 2021, 2022. Y yo estoy metiendo una variable que se llama edad para los individuos. En el año 2020 la edad de la persona era 30 años, en la del 21, 31, en la del 22, 32. Entonces yo aparentemente digo, aquí no hay un problema, porque sí debería yo poder estimar el efecto de esa variable, porque la edad está cambiando. En todos los periodos la edad fue distinta. Pero el problema es que en todos los periodos la edad está cambiando en la misma proporción, o sea, un año más. Para todos los efectos prácticos, eso es como si esa variable fuera una constante. ¿Sí? Entonces, si usted quiere meter esa variable que cambia en la misma proporción que está cambiando el tiempo del panel, esa variable también va a estar omitida, o sea, va a resultar eliminada aquí con A sub I. También se va a eliminar. ¿Sí? Eso es digamos, una aclaración. La edad no tendría ese problema, pero tiene el problema de que, a pesar de que va cambiando, ¿sí?, se trata como una constante. Pasa también con la experiencia laboral, ¿no? La experiencia laboral va creciendo, o sea, si su panel está en años, y usted al principio del panel tenía 5 años de experiencia, en el segundo año del panel va a tener 6, en el tercero va a tener 7, y en el cuarto 8. Entonces, para todos los efectos prácticos, esa va a ser una constante también. Va a tener el mismo problema. Entonces, la edad no entraría aquí en esta definición, pero tiene ese problema. ¿Qué otra variable se les ocurre? La cultura. La cultura. La cultura, dijimos, cambia, no cambia en el tiempo, ¿sí? Es decir, si yo tengo la cultura sí, he crecido con la cultura del pastuso, en el tiempo no va a cambiar. ¿Sí? Hay raíces, hay enseñanzas, hay formas de hablar, formas de tratar, formas de relacionarme, que son muy propias de aquí. ¿Sí? Entonces en el tiempo no van a cambiar, o van a cambiar muy lentamente, no va a cambiar en los próximos, digamos, 5 años. Tendría que pasar, no sé, supongamos que yo ahora soy migrante, entonces me empecé a impregnar de la cultura de otro lugar, pero en principio no va a cambiar, o sea, iría acá arriba. Cambia entre los individuos, porque cada individuo tiene una cultura distinta, pero no cambia en el tiempo. ¿Sí? Todavía no encontramos un ejemplo de una variable que sí cambia en el tiempo, pero que impacta a todos los individuos por igual. Un impuesto. Puede ser un impuesto. ¿De qué tipo? ¿O cómo tendría que configurarse el impuesto? Una nueva regulación, ¿sí? Una nueva regulación que diga, no me importa de qué individuo se trate, ¿sí? Pero este impuesto va a afectarlos a todos en este año en específico. Digamos, supongamos el caso del IVA, ¿sí? Originalmente pensemos en el 16%, entonces en el año, creo que fue en el 2018-19 que se hizo la primera transición. Bueno, en el 2018 el IVA era para todas las personas el 16%, ¿sí?
En el 2020, que digamos sea una observación después, para todas las personas ahora el IVA es 19%. ¿Sí? Entonces no cambia entre personas en uno de los... cuando usted toma el corte transversal, es decir, uno de los años específicamente, todas las personas van a tener el mismo valor para la variable. Pero si usted después toma un segundo corte transversal y arma el panel, se va a dar cuenta que en el segundo año el impuesto va a ser el mismo para todas las personas, pero es distinto respecto al impuesto en el periodo anterior. ¿Sí? Entonces miren que es todo lo contrario de lo que ocurría acá. Acá estamos hablando de variables que son distintas entre individuos, pero que de ahí en adelante para el mismo individuo es todo lo mismo. Acá estamos hablando de variables que son iguales para el individuo en un periodo y que después van cambiando para todos los individuos por igual. ¿Sí? Entonces está el caso de los impuestos o una reglamentación que afecte por igual a toda la población. Está el caso de las crisis económicas o los choques externos. ¿Sí? Es muy importante y por eso, digamos, la mayoría de veces por eso se controla o se tiende a incorporar este control. Porque una crisis, por ejemplo, impacta por igual a todas las personas, pero no todos los años hay crisis. ¿Sí? Entonces, cuando usted incorpora los efectos fijos de tiempo, tiene en cuenta o está controlando ese problema. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Necesitaríamos nosotros incluir efectos fijos de tiempo para captar ese problema de los choques externos causados, por ejemplo, por una pandemia. Y es, si yo tengo un panel que va, no sé, desde el 2019 hasta el 2025 o el 24, tendría que incluir ese control de efectos fijos por tiempo, porque en uno de los periodos o en cada periodo, exactamente, bueno, en el 2020 hubo una pandemia que impactó a todos los individuos por igual, a todos los chocó, es decir, a todos les generó algún efecto, seguramente algunos más grandes, algunos más pequeños, pero a todos los chocó. En el siguiente año probablemente el efecto de ese fenómeno ya no fue tan grande, entonces necesito yo considerar eso, ¿no? Pero, nuevamente, así haya sido más leve, afectó por igual a toda la población. Entonces, los efectos fijos de tiempo tienen esa característica. Aquí está la lógica de cómo hacemos eso, es muy simple en realidad, ¿no? Aquí, digamos, miren que capta cosas como muy complejas, pero en la práctica es muy simple. ¿Qué tan simple? Incluir una dummy por cada año que yo tenga en el panel, menos uno. ¿Sí? Ya saben por qué menos uno, porque si incluimos una dummy por cada año, generamos multicardinalidad perfecta y no nos va a estimar un periodo, ¿no? Caemos en la trampa de la dummy. Pero en este caso, pues incluyendo una dummy por cada periodo menos uno, logramos captar los efectos fijos de tiempo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces esa es básicamente la explicación. Miren, acá se meten las dummies de tiempo indicadas con una letra D y su respectivo periodo. Van desde D2 hasta DN y se incluyen además las variables, creo que es esta de acá, ¿no? Estas deltas son los parámetros de las dummies de tiempo. Entonces se meten con unas letras B hasta el periodo T. ¿Por qué no se incluye el periodo 1? Porque caeríamos en la trampa de la dummy, ¿no? Nos va a eliminar 1. Entonces solamente incluimos T menos una variables dummy de periodo. Y normalmente lo que hacemos es combinar, o sea, los modelos que vamos a ver ahorita en la práctica incluyen efectos fijos de individuo y también incluyen efectos fijos de tiempo. ¿Sí? Entonces, los efectos fijos, aquí en la representación, los efectos fijos de individuo están con la letra D, desde D2 hasta DN, y los efectos fijos de tiempo están con letras B. Los estimadores para individuos serían estas gamma y estas delta para los efectos fijos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, o sea, es muy complejo, pues, por ejemplo, imagínense, estamos diciendo, queremos incorporar el efecto de una pandemia o de una crisis económica, ¿no? Uno podría imaginarse que eso es algo muy, muy difícil, pero en la práctica, pues, si usted tiene un panel, eso se hace simplemente incluyendo una dummy de periodo, no hay que hacer nada más, ¿sí? Esa es como la ventaja de este tipo de modelos, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, vamos a empezar a estudiar el ejemplo, lo vamos a leer y ahorita pasamos al script que ya está en el Classroom. Entonces, el efecto, digamos, el propósito del ejercicio es estimar el efecto o el impacto de un programa de capacitación laboral. Ya estudiamos este modelo cuando estudiamos el estimador de primera diferencia, pero ahora lo vamos a hacer con efectos fijos. Entonces, el caso es bastante sencillo. Se entregaron unas capacitaciones a unas empresas y se quiere saber si esas capacitaciones mejoraron la productividad de los trabajadores. ¿Cómo se mide la productividad de los trabajadores? En el número de artículos que son fabricados de forma irregular, ¿sí? Es decir, si el trabajador es muy productivo, debería desperdiciar menos artículos. O sea, debería realizar bien su trabajo y deberían perderse menos artículos. Debería desperdiciarse poco. Pero si el trabajador es muy poco productivo, lo más probable es que desperdicie mucho. Entonces, yo esperaría que entregando las capacitaciones, esperaría que la tasa de desperdicio caiga, ¿no? O sea, esperaría una relación inversa. Las empresas que reciben capacitaciones disminuyen la tasa de desperdicio. Eso quiere decir que mejoraron la productividad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos información, ahorita lo vamos a ver, tenemos información para 3 años, 87, 88 y 89, para 54 empresas. Estas 54 empresas son las que reportaron las tasas de desperdicios. La base de datos tiene más empresas. El problema de las otras empresas es que no reportaron la variable más importante de todas, que es la variable, en este caso, nuestra Y, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a incluir dummies de tiempo también, no solamente de individuos, o efectos fijos de individuo y también efectos fijos de tiempo. ¿Por qué? Porque queremos saber si es que hubo choques externos que pudieron haber mejorado la productividad. O sea, más allá de los programas de capacitación, pudo haber ocurrido algún choque externo, ya sabemos, crisis o impuestos o regulaciones generales o pandemias o lo que sea, que pudo haber hecho que en algún periodo específico la productividad cambie, ¿sí? Entonces, ¿cómo capto todo eso? Ya les repito, parece algo muy complejo, pero al final es incluir dummies de tiempo, incluir efectos fijos de tiempo. Por eso vamos a incluir efectos fijos de tiempo con dummies para el año 88 y para el año 89. ¿Por qué no metemos el 87? Multicolinealidad perfecta o el problema de la trampa de las variables dummy, ¿no? Eso es por esa razón. Entonces solo deberíamos incluir dummies para 88 y 89. Listo, ¿qué más? Bueno, como nuestro modelo es de efectos fijos, pues lo que va a hacer es eliminar los factores constantes y vamos a hacer una aclaración sobre esta R cuadrada que calculemos, que de entrada, pues les digo, no funciona tan bien como funcionaba con los modelos de regresión lineal simple o regresión lineal múltiple con cortes transversales. Aquí la R cuadrada siempre sufre mucho, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay un método que es con variables binarias que tiende a inflar demasiado la R cuadrada. Y aquí el problema de la R cuadrada es que no sabe si se calcula a partir de la transformación within o de la transformación completa o between, que es la completa. Entonces, no nos vamos a fiar tanto de esta R cuadrada. Por eso se han notado que en esta parte del curso yo ya no hago tanto énfasis en la R cuadrada. ¿Se acuerdan que en el anterior semestre decíamos, siempre interpretábamos para cada modelo la R cuadrada, ¿no? Decíamos, necesitamos una medida de bondad de ajuste. Pero he dejado un poco de hablar de esa medida ya en los cursos, en la parte más avanzada, los modelos más avanzados. La razón es básicamente esa, no hay tanta fiabilidad ya de esa variable. Lo empezábamos a ver el semestre pasado, decíamos, el problema de la R cuadrada es que yo podría arbitrariamente inflarla. Yo podría meter una variable que, aunque no tenga nada que ver con el problema, el simple hecho de meter la variable sube la R cuadrada. Decíamos, y hacíamos el ejercicio, ¿no? Decíamos, metamos la cédula del individuo
y eso subía la R cuadrada, a pesar de que el número de cédula no tiene nada que ver con el fenómeno que estoy explicando. Y aquí se ve es más palpable ese problema, ¿no? Esta R cuadrada en realidad no tiene mucho que decir aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. En el R ya tienen el script. Listo, descarguen el archivo y lo vamos revisando para que se sepa qué se hace en cada línea. Bueno, vamos instalando las librerías, todas las conocen, todas las librerías las conocen. Cooldrake para las bases de datos, PLM para modelos de datos panel, lo vamos a usar hoy, esta paquetería. Tidyverse para tratar transformaciones de los datos y visualizaciones. Stargazer para exportar los resultados de las regresiones. Y metí esta que es XTzoom, que nos da algunas estadísticas descriptivas adaptadas para panel, ¿sí? Esa es la característica. Hagan de cuenta que es el summary que uno hace, o el zoom que uno hace de descriptivas para variables simples, pero ahora adaptadas para panel, entonces nos va a dar ahí unas características adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, quieren pongamos aquí la nota. Descriptivas. Para panel. Es el equivalente en Stata al XTDES, o el XTIP Descriptive. Entonces, este creo que no está instalado, me parece. Sí, el único que habría que instalar es XTzoom. Listo, completas las librerías. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos con el ejercicio. Ya sabemos en qué consiste: estimar el efecto de un programa de capacitación laboral. La información está en esta base de datos que se llama GTrain. Podemos visualizar esa base de datos. Podemos visualizarla aquí, la base de datos. Y empezar a ver, ya sabemos más o menos cómo leer estas bases de datos, ¿no? Entonces, ¿es un panel corto o es un panel largo?
Es un panel largo. ¿Cuántas observaciones? ¿Cuántos individuos tenemos? 471. ¿Seguros? Divide entre 3, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 471. ¿Cuántos individuos? 157, ¿no? 471 dividido 3. 157 individuos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 157 individuos observados cada uno de ellos en 3 años. Tenemos una variable de individuo, es decir, el identificador, que se llama F-code. ¿Sí? Siempre cuando ven un panel, traten de lo primero para poder identificar si es que realmente es un panel, tenemos que identificar una variable que haga referencia al individuo, o sea, que lo identifique a él solito, y una variable de tiempo. ¿Sí? Entonces, F-code es la variable de individuo, o el identificador para cada individuo, y year es el identificador para cada periodo. ¿De acuerdo? Y así yo ya puedo saber pues, que efectivamente es un panel. Entonces, si observan, por ejemplo, para el individuo 1, que tiene el código 4132, él está repetido en 3 filas. ¿Por qué? Porque la primera de ellas es sus observaciones o sus variables en el año 87, la segunda en el año 88 y la tercera en el 89. El siguiente individuo empieza en la fila 4 y va hasta la fila 6. Miren que todos tienen el mismo F-code. 4104, 40, 4104, 40, 4104, 40. 87, 88, 89. Y así el mismo ejercicio para 157 individuos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, estamos frente a un panel. Tengo otras variables, tengo el empleo, las ventas, tengo el promedio de salarios, la tasa de desperdicio, que es este scrap, y esa es la variable que al final me dice con cuántos datos efectivamente voy a contar para mi modelo, porque aunque tengo 157 individuos, no todos ellos, miren, tienen reportado la tasa de desperdicio. Por ejemplo, los primeros individuos que estamos estudiando no la tienen, ¿sí? No tienen reportada esa tasa. Entonces, tienen NA, ¿sí? Y hay otros que sí la tienen. Miren, a partir del individuo 4105.23, bueno, tiene reportada la tasa. Así que solo voy a poder trabajar con los individuos que efectivamente tienen reportada esa variable. ¿De acuerdo? Mi primera pregunta sería entonces, ¿cuántos son esos individuos? Por eso están estas primeras líneas aquí, la línea 11. La línea 11 calcula cuántos individuos en realidad hay en el panel, porque hay 157 para algunas variables, pero para la variable clave, que es la tasa de desperdicio, que es la productividad, solamente habrá, entonces miremos, 54 individuos. ¿Sí? Solo hay 54 individuos para esa variable. ¿De acuerdo? El CallSums lo que hace es sumar el número de datos que hay en cada variable dependiendo de algunas condiciones, ¿no? En este caso por año y por variable. Entonces, 54 datos. Dime, Oscar. En caso de que cambie el dato de año a año, se estaría haciendo una descompensación. Digamos que en el año 89 el trabajador ya no tenga desperdicios. Si en el año 9, en el 89, digamos, el individuo no tiene reportada la tasa de desperdicios, es decir, la variable Y no entra aquí en este, o sea, aquí digamos que es solamente una empresa. Entonces en el año 89 tendríamos 53. Ajá, es posible. Sí, pero el término, recuerden, no se llama descompensación, no, bueno, yo sé a qué te refieres, se llama desbalanceado, ¿no? El panel ahora es un panel desbalanceado, ¿sí? Este en principio es un panel balanceado, al menos para esta variable el panel está balanceado, ¿no? Tenemos, miren, los mismos 54 individuos observados en cada periodo. Si en algún periodo se me cae una observación, el panel pasa a ser desbalanceado. Ahorita hacemos unos comentarios más sobre ese problema, pero en principio la respuesta simple es no te va a causar ningún problema con las estimaciones. O sea, la lógica es la misma, mismos comandos, misma rutina, misma interpretación. ¿De acuerdo?
Sí, en este caso tenemos para esa variable el panel está balanceado, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos abajo? Ya no me acuerdo por qué hice esta otra línea. Miremos. Bueno, lo que estamos viendo allí es... bueno, ya observé lo que pasa con mi variable y. Aquí estoy observando qué pasa con mi variable x. Recuerden que la x es el programa en sí. ¿Sí? O sea, mi variable x es una binaria que me dice que toma valores de 1 si es que le entregué el subsidio o el programa de capacitación laboral a la empresa, y valores de 0 si es que no se lo entregué. ¿Sí? Entonces aquí esta variable lo que hace es calcularme esas descriptivas, decirme en cada periodo cuántas empresas recibieron el programa y cuántas empresas no lo recibieron. Entonces miren que aquí no es constante, ¿no? Es decir, primero, en el año 87, el año 87 es un periodo antes del programa. Ninguna empresa recibió capacitación en el 87. Las 54 empresas tienen valor de 0 en la variable programa o grant para el periodo 87. En el año 88, ¿cuántas empresas recibieron la capacitación y cuántas no? 35 sí la recibieron o sí, 35 no. 35 no recibieron el programa, solamente 19 fueron incorporadas al programa, ¿de acuerdo? Y en el 89 mejoró la situación o empeoró. Empeoró, ¿no? El programa tuvo menos acogida en el 89. También miren que estamos empezando ahora ya a meter más años, ¿no? Creo que el modelo de primera diferencia solo lo hicimos para un periodo. Se puede hacerlo para varios, pero solo lo hicimos para 2 años. Aquí ya vamos a meter, vamos a simplificar mucho esto porque ya usando los comandos del PLM, que es esta paquetería, ¿sí? Yo ya no me tengo que preocupar por hacer esas transformaciones manuales. Entonces metemos muchos más años. ¿De acuerdo? Entonces en el 89, 44 empresas no recibieron el programa, solamente 10 lo recibieron. Entonces así va evolucionando mi variable X. ¿De acuerdo? Y listo. Bueno, entonces acá, lo que viene hacia acá adelante en realidad ya es, como no tenemos que hacer transformaciones, yo no tengo que calcular ni primera diferencia, ni esa transformación within la voy a calcular a mano. Lo único o lo más importante aquí es declarar el panel. ¿Sí? Esto lo hicimos la semana pasada, les explicaba. ¿En qué consiste declarar el panel? Usted tiene que decirle a Stata o a R cuál es su variable de tiempo y cuál es su variable de individuo. ¿Sí? En el Stata, por ejemplo, esto se hace con un comando que se llama xtset. Todo lo que se haga con panel en Stata, todo es con este sufijo. Todos los comandos empiezan con xt. Entonces, por ejemplo, en Stata se hace con este comando. Con xtset usted le dice cuál es su variable de tiempo y cuál es su variable de individuo. Aquí en R se hace con este comando que se llama pDataFrame, ¿sí? Y le estamos diciendo a R que nuestra variable de individuo, o sea, el que identifica la cédula del individuo, el identificador, que sería el ID, es nuestra variable que se llama fcode. Ya la revisamos, ya vimos que tenía. Fcode haría las veces de identificador de individuo. Y la de tiempo es year. Entonces, esa no cambia, ¿de acuerdo? Entonces, corremos esa línea. Se corre esa línea y vamos a ver qué fue lo que hizo nuestra base de datos. Entonces, si está bien declarado el panel y no sale ningún error, lo que usted va a observar es que a cada individuo acá, o bueno, acá por fuera de las variables, lo que hace es crear un identificador único para cada observación y lo hace uniendo como las dos variables justamente. Entonces pone primero el identificador de individuo y le anexa el identificador del periodo. Entonces ahí él sabe que cada una de las 471 observaciones es única. Nunca va a cambiar, ¿no? Es única.
Es única para cada individuo en cada periodo. ¿De acuerdo? ¿Qué errores pueden haber aquí cuando usted haga esto en la práctica? El viernes pasado Chucho explicaba un poco de estas cosas, ¿no? En la capacitación de Stata. Se genera un error, por ejemplo, si usted tiene identificadores que no son únicos, ¿sí? Es decir, si yo tengo aquí el código 4132 para este primer individuo en los 3 años, y después tengo por acá abajo otra vez el 4132 asignado a otro individuo, le va a decir, mire, esta cédula no es única para el mismo individuo, ¿no? Es como lo que se explicaba ya de muchos a uno, no está haciendo como códigos 1 a 1, sino de muchos a uno, y eso le va a generar problemas, ¿sí? Aquí tenemos que asegurarnos que el identificador es único para cada individuo. Entonces, ese sería un problema que le podría generar. En el Stata ocurre otro problemita a veces, aquí en R no lo he visto tan seguido, pero en el Stata a veces ocurre que algunas variables están codificadas en forma string, es decir, en forma texto, y cuando les aplica o intenta utilizar eso como identificador no se lo permite, tienen que ser números, ¿no? Códigos, ¿de acuerdo? Esos problemas, pero ya saben que pues no hacemos tanto énfasis aquí en la limpieza de datos porque eso sí es muy largo, ¿no? Es muy desgastante. Aquí vamos a usar, ya declarado el panel, vamos a usar este comando o esta función, este paquete xtsum, que lo que hace es sacarme las descriptivas del panel, ¿sí? Tengo que especificarle cuál es mi variable de ID, cuál es mi variable de tiempo y el número de decimales, qué voy a hacer con los omitidos, bueno. Entonces, esas cosas, ahí ya está el comando. Entonces, cuando lo ejecutamos, ¿qué pasó? Creo que aquí es P. P-G-Train. Cuando lo ejecutemos, entonces nos va a aparecer de este lado nos va a aparecer una vista, ¿sí? Un viewer con las descriptivas del panel. O sea, estas son estadísticas descriptivas propias de la información panel, ¿no? No podría yo hacer estas estadísticas descriptivas si tengo solamente un corte transversal. Entonces, bueno, tiene muchas cosas, pero lo más importante es que tiene para cada variable dividida como 3 posibles parámetros o dimensiones, ¿sí? En los que puede leerse la información descriptiva. Tiene una que se llama overall, ¿sí? Que es el general, ¿sí? Es decir, es tomando todos los datos que hay en la base de datos, los 471, y por ejemplo sacando la media. La media del empleo, tomando los 471 datos, es 59.32. ¿De acuerdo? Tiene la información between, que es tomando la información de los individuos, ¿sí? A lo largo del tiempo para todos los individuos, sin discriminarlos, ¿sí? Sin discriminarlos. Y tiene la información within, que la información within es los valores de las variables dentro de cada grupo, ¿sí? Dentro específico para cada individuo. Entonces, esa es la información. De aquí, bueno, de los mínimos, los máximos, el número de observaciones. Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto lo que pasaba con la variable scrap, ¿no? Mírenla aquí está esa variable. Entonces, dime. ¿Puede repetir qué significaba overall? Es el promedio general, o es el valor de las, por ejemplo, aquí desviación estándar, tiene aquí, desviación estándar, ¿sí? Entonces la desviación estándar general de todos los datos que hay en la base de datos, de los 417 observaciones, ¿sí? No discrimina si están específicas para un individuo en un periodo específico o para todos los individuos en un periodo, no hay discriminación aquí, ¿sí? Es general. Es como si trataras el panel como si fuera una combinación de cortes transversales. O sea, te olvidas de que son muchos individuos en varios periodos y tratas como si fuera un solo periodo, muchísimos individuos. ¿De acuerdo? Eso es. Y así con cada una de las variables.
Les decía es que lo más importante, bueno, aquí está varias cosas, pero lo más importante es, observen que para nuestra variable y, habíamos definido aquí el número de observaciones disponibles, ojo, no todas las que hay en la base de datos, no todos los individuos, porque hay unos que no reportaron esa variable, sino que las observaciones disponibles que realmente se reportaron, y se reportaron 162 valores para la variable scrap. Pero eso quiere decir que hay unas empresas que sí la reportaron. ¿Cuántas empresas que sí la reportaron? 54. Ese fue el dato que ya habíamos obtenido. ¿En cuántos periodos? En 3 periodos. Si ven que hay decimales en alguna variable, quiere decir que ese panel para esa variable está desbalanceado. ¿Sí? Por ejemplo, ven aquí 2.92. Quiere decir que alguna empresa no reportó esa variable en algún periodo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, tiene que ser en este caso específicamente 3 para que la variable esté balanceada, ¿no? Y por último, within, creo que podría funcionar esta variable. Por último, si observan que, ojo que estoy en la columna de desviación estándar, ¿no? Estándar deviation. Si observan que hay alguna variable que no cambia, perdón, que tiene desviación estándar within igual a 0, esa variable me está diciendo, esa variable cambia entre individuos, pero no cambia en el tiempo. ¿Sí? Entonces, miren que aquí la pertenencia a un sindicato tiene esa característica. Si la persona respondió en el 87 que no pertenecía al sindicato, en el 88, en el 89 tampoco pertenecía al sindicato. ¿Sí? Si la persona respondió al principio que pertenecía al sindicato, también en los otros años perteneció al sindicato. ¿Sí? Es decir, esa variable cambia entre individuos, porque usted puede pertenecer al sindicato, usted no. Pero no cambia en el tiempo, porque si alguien pertenecía al principio al sindicato, los 3 años perteneció también al sindicato. ¿De acuerdo? Entonces sería aquí como por ejemplo la variable lugar de nacimiento. No cambia en el tiempo. Entonces, ¿cómo yo identifico esas variables? Las variables van a tener desviación estándar within igual a 0. ¿Sí? Creo que aquí solamente esa variable tiene ese problema, o esa característica. Sí, aparentemente sí. Ahorita vemos otro ejercicio que probablemente tenga otras variables. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ya saben leer descriptivas para datos panel. Listo. Del resto es usar, como no vamos a hacer transformaciones manuales, como hicimos por ejemplo en el caso de primeras diferencias, que les enseñé a hacer la transformación paso a paso, aquí vamos a dejar que R haga todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando en los modelos este comando que es PLM. ¿Sí? Miren que para mínimos cuadrados ordinarios utilizábamos simplemente LM. ¿Sí? Linear Model. Ahora tenemos que decirle Panel Linear Model. ¿Sí? PLM. Adentro que tengo, pues la especificación del modelo, el scrap, que es el logaritmo de la tasa de desperdicio, en función de grant y grant menos 1. ¿Por qué? Porque en este ejercicio, eso creo que no lo mencioné, se quiere saber no solamente cuál es el efecto de la capacitación en la tasa de desperdicio de este año, sino cuál es el efecto de haber recibido la capacitación en la tasa de desperdicio del siguiente año. Porque pues obviamente, si usted recibe una capacitación, no solamente va a tener los beneficios en ese año, sino también en los que vienen hacia adelante. ¿De acuerdo? Y listo, aquí está la base de datos y ojo con esto. Para el estimador de efectos fijos en R, y creo que también, no, en Stata se agrega una coma EF. Aquí, FE, Fixed Effects. Aquí se pone esta palabrita, within, ¿sí? Modelo within. Entonces, le estoy diciendo, calcúleme el estimador de efectos fijos, que es la transformación within, ¿de acuerdo? Por acá hay una pregunta. ¿Por qué se lo utiliza como el scrap? El scrap. Porque lo que queremos calcular son semielasticidades. ¿Sí?
Entonces quiero calcular el hecho de participar en el programa, cuánto incrementa o cuánto reduce en porcentaje la productividad de los trabajadores o el desperdicio de los trabajadores. ¿Verdad? Listo. Vamos a correr esas líneas que son el modelo. Vamos a visualizarlo aquí en nuestro... Con el Stargazer lo vamos a visualizar, ya saben hacer esto y bueno, aquí está. Y entonces, miren los resultados, me está diciendo primero que la participación, no utilice más controles, simplemente el programa, ¿no? La participación en el programa. Pero me está diciendo, el modelo me está diciendo que efectivamente participar en un programa de capacitación laboral reduce el desperdicio en las empresas. O sea que el programa, según esta información, sí está teniendo algo de impacto, ¿sí? Y ese impacto es significativo, ¿de acuerdo? Esa relación inversa me está diciendo, participar en el programa mejora la productividad porque reduce el desperdicio de las empresas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué observan ahí? Ahí hay un dato interesante. Tenemos estimadores para la participación en el programa en el propio año y en el año anterior. ¿Qué impacta más? ¿Cuál de los dos estimadores es más grande? El del año anterior, ¿cierto? Es decir, ese dato es muy interesante porque le está diciendo, mire, si usted le entrega capacitación laboral a un trabajador, no espere ver los resultados de esas capacitaciones el mismo año. No espere que los trabajadores reciban y apropien las capacitaciones y al mismo año empiecen a generar el impacto. Lo más probable es que si usted entrega capacitaciones hoy, el resultado sobre la reducción y la mejora de desperdicios y la mejora de la productividad lo empiece a ver en el siguiente año, ¿sí? El impacto más grande lo va a ver en el siguiente año. Entonces, esa es la característica de ese programa, que impacta más con un año de posterioridad. Hicimos un modelo de efectos fijos, o sea, estamos controlando en esta ecuación, digamos que aquí es productividad, y aquí tenemos una X que es las capacitaciones o el programa. Y uno podría decir, bueno, eso es muy simple, ¿no? Porque simplemente está diciendo que todo lo que podría afectar a la productividad es el programa. Y yo sé que eso no es cierto. ¿De acuerdo? Pero lo que ya sabemos es que como este es un modelo de efectos fijos, en realidad está controlando por todos los efectos o todas las variables que podrían estar en el término A sub I, así yo no las tenga en la base de datos. Por ejemplo, el sector de la empresa. ¿Sí? El sector de la empresa está ya controlado allí. Así usted no tenga esa información en la base de datos. ¿Por qué? Porque es una variable que va a ser constante en el tiempo, ¿sí? No va a cambiar. Entonces, yo ya la estoy controlando de forma implícita. Así no tenga datos. Esa es la bondad una de las bondades de este tipo de modelos panel. ¿Qué otra cosa estoy analizando? Supongamos que, bueno, la región o la ciudad donde está la empresa, supongamos que no haya cambiado, ¿sí? También está controlado. Es decir, ese modelo ahí se ve muy simple, pero imagínese la cantidad de variables que son constantes en el tiempo, que ya quedan controladas allí, así usted no las tenga explícitamente en la base de datos. Entonces, este tipo de modelos puede representar un avance muy grande respecto al corte transversal, ¿no? Factores culturales, ¿sí? Digamos que yo asumo que, no sé, por cultura hay algunas ciudades o regiones que tienden a desperdiciar o a ser menos productivos que otras ciudades, ¿no? Entonces todo eso ya queda controlado. Así eso aparentemente sea muy simple. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, aquí en nuestro modelo, lo que queremos hacer es
meter los efectos fijos de tiempo también. ¿Sí? Decíamos, queremos saber si hubo otras cosas que pudieron haber impactado la productividad, como por ejemplo una crisis económica, una pandemia o lo que sea. Entonces eso debería aparecer aquí simplemente con mis dummies de tiempo. Entonces el modelo 2 que ven allí es justamente eso. Modelo 2 lo vamos a abrir y tiene ese efecto. Entonces miren que si yo comparo los dos modelos, el hecho de haber incluido las dummies de tiempo reduce el efecto del programa. Es decir, que este control sí era necesario. O sea, sí hubo algo que ocurrió o que afectó por igual a todos los individuos en alguno de los años. Sí ocurrió eso. ¿Sí? Y antes, el no incluir ese problema me estaba sesgando mis estimadores. Estabas haciendo parecer que este grant o el efecto de ese problema era muy grande. Ahora es un poco más pequeño. Miren, por ejemplo, en el mismo periodo, el programa, si la participación en el programa reduce en un 25% el desperdicio. Y en un año rezagado lo reduce en 42%. Antes, cuando yo no consideraba las dummies de tiempo, antes la participación en el programa reducía 38% en el mismo año y 69%, casi 70% en el año siguiente. Eran muy grandes los estimadores. Imagínense un programa que tenga 70% de efectividad en el año siguiente. Es un efecto muy grande. Ahora sigue siendo significativo, sigue siendo negativo, reduce el desperdicio, pero no es tan grande. Y miren que la dummy del año 89, es decir, mi efecto fijo de tiempo para el año 89 resultó significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 89, por razones distintas a la participación en el programa, o sea, por tendencia general, razones distintas a la participación en el programa, la productividad ya era significativamente menor a la del año base, que es el 87. ¿Sí? O sea, sin programa, igual la productividad ya venía mejorando. Ya venían ocurriendo cosas en ese periodo, no sé, una política gubernamental totalmente distinta, o lo que sea, distinta a este programa, cualquier otra cosa que ya venía mejorando la productividad de los trabajadores. Esa es la importancia de incluir, entonces, los efectos fijos de tiempo. Si no se incluyen, a veces se tiende a sobreestimar el efecto del programa respecto a cuando no se incluyen, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón. Bueno, vamos con un segundo ejemplo. ¿Hasta ahí alguna duda en la interpretación? ¿Queda claro? Está fácil, ¿no? La estimación. ¿Puedo volver a hacer el favor de volver a decir la interpretación? ¿De cuál? Pues en general como de los resultados. La interpretación, es que no te escuché, la interpretación de la estimación. De esta de aquí. Sí. Bueno, entonces, siempre mi punto o el punto de partida siempre es mi variable de interés. ¿Sí? Y eso que ahí tengo dummies, tengo otras cosas, pero mi variable de interés. Es decir, a mí me interesa saber si el programa tuvo o no efecto mejorando la productividad, es decir, reduciendo el desperdicio. Entonces, en principio, eso lo leo simplemente aquí con grande. ¿Sí? Me está diciendo que en un año específico, la participación en el programa, es decir, cuando esta variable toma valores de 1, sí participa en el programa, reduce el desperdicio en 25.2%. Recuerden que es una semielasticidad, hay que multiplicar por 100, 25.2%. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación y es estadísticamente significativo. ¿Sí? Entonces, una empresa que sí participó en el programa tiene en promedio 25.2% menos de desperdicio que una empresa que no participó en el programa. ¿De acuerdo? Lo que estoy encontrando adicionalmente es que el efecto del programa es mayor con un año de rezago. ¿Por qué? Porque participar en este año en el programa reduce en 42.2% el desperdicio del año siguiente. Es decir, que la gente se tarda un poquito en apropiar lo que el programa les está enseñando. ¿Sí? Entonces la gente reduce en realidad el desperdicio un año después.
Entonces, esa es la interpretación de estos dos parámetros. Los dos de aquí, las dummies, son la incorporación del efecto fijo de tiempo que mirábamos allá. Lo que estoy viendo es que en el año 89 el parámetro es estadísticamente significativo y merece análisis. Lo que me está diciendo es, en el año 89, por razones distintas al programa, ¿sí?, la gente ya tenía una productividad o un desperdicio que era 24.7 menor al año 87, que es mi año de comparación, mi primer año, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo, ojo, porque no solo el programa estaba impactando la reducción de la tasa de desperdicio, sino también otras cosas. Por ejemplo, les mencionaba el caso de programas generales, crisis o en este caso auges económicos. Por otras razones la gente ya venía mejorando su productividad. Y particularmente en el 89 pasó algo que controla o que explica ese fenómeno. Entonces, esa es la interpretación. La del año 88 no resulta significativa, pues no tendría necesidad de explicarse. ¿De acuerdo? Y hacer aclaración de que esta regresión de efectos fijos tiene controlado cualquier cosa, ¿sí?, que sea fija en el tiempo. Cualquier otra variable que esté omitida aquí en este modelo, pero que no cambie en el tiempo. Como los ejemplos que mencioné allí. El sector, el sector, la región o ciudad donde está ubicada, la cultura, el año de constitución de la empresa, todo eso no va a cambiar en el tiempo. Entonces todo eso ya está controlado, así no está incluido en este modelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿John? Sí. Listo. Bueno, les decía, ¿cuál es la debilidad del modelo? Entonces, la debilidad del estimador de efectos fijos es que no me permite incluir variables que no cambien en el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí me parece que identificamos que la variable sindicato no cambiaba. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí agrego la variable sindicato? Entonces, miren, agregué la variable sindicato. ¿Sí? Si quieren otra vez abramos en Stargazer. Miren, yo en mi regresión ya agregué la variable sindicato. Union. Ya la agregué. ¿Pero qué pasó? No aparece en la regresión. ¿Sí? Es decir, R omite las variables. ¿Se acuerdan cuál era la variación within de la variable sindicato? Es decir, la desviación estándar era 0. Es decir, que en todo el periodo para el individuo la pertenencia al sindicato o no cambia. No cambia. Si yo agrego ese tipo de variables a un modelo de efectos fijos o a un estimador de efectos fijos, no va a estimarse. ¿Sí? No van a estimarse ese tipo de variables. Aquí está el ejemplo. Entonces, la debilidad del estimador es esa. No sirve para variables que no cambien en el tiempo para los individuos. Pero hay una solución. Hay una, digamos, no es una solución completa, pero hay una leve solución. Esa solución es si bien usted no puede calcular, si usted bien no puede estimar directamente las variables que no cambien en el tiempo, usted sí puede cambiar la evolución del efecto de esas variables. Esto es raro. O sea, usted no puede calcular el efecto total de una variable que no cambie en el tiempo, pero usted sí puede saber cómo ha ido cambiando ese efecto. ¿Sí? Es súper raro la interpretación, ¿no? No sé cuál es el efecto total, no voy a conocerlo nunca, pero sí puedo saber cómo ha ido evolucionando ese efecto en el tiempo. ¿Cómo logro eso? Lo logro a partir de interacciones. La interacción de la variable que en principio es constante, como por ejemplo union, ¿no?, la pertenencia al sindicato, con la dummy de tiempo. Cuando yo hago esa interacción, voy a encontrar el efecto de la evolución en el tiempo de la variable sindicato, sin poder calcular el efecto total de la variable sindicato. Es raro, pero es posible, digamos. Y ese es como, por eso digo que es una solución intermedia, pero no es una solución completa. Entonces, aquí podríamos crear dummies de tiempo
para las, o interacciones de las variables que no cambian el tiempo con el periodo para cada año y tratar de ver cómo eso cambia, ese efecto va cambiando en el tiempo. Entonces, para eso tenemos un segundo ejemplo, que es el caso de una variable de un modelo de salario, el ejemplo número 2. Entonces, lo que vamos a poder ver justamente es, no se va a poder cambiar, no se va a poder calcular el efecto de la educación, porque la educación aquí del individuo es la del primer año. Le preguntan cuál es su nivel educativo al inicio del estudio, ¿de acuerdo? Pero yo sí puedo ver la evolución de ese efecto en el tiempo. Entonces vamos a utilizar esa base de datos que se llama WageSpan y cargamos una base de datos. El identificador en este caso es la variable NR, el periodo es día, muy parecido a como hicimos en el anterior caso. Miren, tenemos 545 individuos para cada año. Declaramos el panel, me crea un identificador del panel, bueno, las descriptivas, y ojo con esto, aquí quiero que miren, las descriptivas del panel. Entonces, miren algunas de estas variables que son fijas en el tiempo. Entonces, miren el caso de Black, que es un indicador de la raza del individuo. No cambia, la raza no cambia en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la desviación estándar para la variable Black? Es 0, ¿sí? No tiene variación within, es decir, es constante para el individuo en todo el periodo de análisis, en todos los periodos. ¿Qué otra variable no sería de este tipo? Sería constante en el tiempo para todos los individuos. La variable experiencia, ¿es de ese tipo? No, la variable experiencia sí cambia entre periodos, ¿no? 2.29. La variable hispano, ¿qué dicen? La variable hispano no cambia en el tiempo, ¿no? Tiene variación within igual a 0, miren, ¿sí? La desviación estándar es igual a 0. Y por acá abajo, la variable educ. La variable educ no cambia en el tiempo, que es la educación al principio del estudio, ¿sí? La variación en el primer, la educación en el primer año. Entonces, yo en principio ya les estoy comprobando, si yo simplemente meto este tipo de variables, la variable Black, la variable hispano, la variable educ, las meto aquí a mi regresión, el R las va a botar, no las va a estimar, ¿sí? Va a decirle, estas variables por efectos fijos no se pueden estimar. Pero lo que estamos encontrando es que hay una forma de, si bien no saber el efecto completo, yo puedo saber cuál es la evolución de esa variable en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en los siguientes líneas lo que tienen son esas estimaciones. Entonces, miren, tenemos primero un modelo 3, que es el panel, digamos, como estimamos en el anterior ejercicio, un modelo panel. Entonces, ahí ya puedo tener ya tengo algunos resultados. Miren, por ejemplo, el efecto de estar casado y el efecto de pertenecer al sindicato es positivo. En este base de datos del sindicato no es una constante, ¿no? Como en el anterior ejercicio. Miren, aquí la variación within de sindicato es 0.28, la desviación estándar. Abramos por acá. Miren, entonces, estar casado incrementa en 5.8% el salario. Pertenecer al sindicato incrementa en 8.3% el salario. ¿De acuerdo? Y todas las dummy de tiempo, es decir, todos los efectos fijos de tiempo, todos son significativos y positivos, pero cada vez que va avanzando el tiempo, cada vez el efecto es mayor, ¿sí? Entonces, en todos los años, el salario ha venido incrementándose, independientemente del resto de características, ¿no? Y cada vez mayor, miren, por ejemplo, en el 87, 44.7% respecto al 80, que es el año que se está dejando por fuera, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, esta sería mi estimación.
Pero yo estoy obstinado en querer saber cuál es el efecto o hacer una idea del efecto de la educación. Ya sé que si meto esta variable aquí, y lo podemos comprobar otra vez, si meto aquí la variable educ, esta variable no se va a estimar. Miren, la variable educ sigue sin aparecer. No bota ningún error, ¿no? Es decir, no es que el stata le diga no la puede incorporar. Es que el R no le diga que no la puede incorporar. Es que sí la incorpora, pero el estimador la saca. ¿Sí? Ese es el problema. Pero yo quiero saber o hacerme una idea del efecto de la educación. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo saber una idea de la evolución a partir de generar interacciones. Entonces, aquí genero las interacciones con estas líneas. Y miren que lo que hago es generar una nueva variable, que es la interacción de la variable educ con cada uno de los periodos menos 1, ¿no? No voy a incluir el 80. Entonces, 81 por educ, 82 por educ, 83 por educ, hasta 87 por educ. ¿De acuerdo? Y voy a incluir esas interacciones en mi modelo. Entonces, el modelo quedaría como modelo 4. Entonces, ahora nuestro modelo, pues obviamente se alarga un poco porque tenemos estas interacciones, pero miren lo que ocurre ahora. Primero, que el efecto de las variables estar casado y pertenecer al sindicato no cambia mucho, ¿no? Sigue siendo más o menos 5.5% de incrementa estar casado y 8.3% estar en el sindicato. Pero lo que sí cambia son dos cosas. Primero, que las variables de tiempo por sí solas dejan de ser significativas. ¿Sí? Y segundo, que yo puedo saber el efecto de la evolución de la educación en el tiempo. Eso sí lo puedo saber. ¿De acuerdo? Y me está diciendo específicamente en el año 85, 86 y 87, la educación ha venido incrementando los salarios. Usted no va a poder saber en cuánto, ¿sí? No va a saber el efecto completo, pero sí sabe, por ejemplo, que en el año 85 los salarios, la educación incrementó los salarios en un 2.4% respecto al 80, ¿sí? Respecto a algo, respecto a lo que se deja por fuera, ¿no? No se olviden que estamos hablando aquí de dummies de interacción, ¿sí? Entonces yo sé que aquí en el 85 los salarios o la educación incrementó los salarios en 2.4% respecto a lo que había, al efecto que había generado en el 80. En el 87 la educación incrementó, o un año de educación incrementó de los salarios en 2.7% respecto al 80, ¿sí? Y lo mismo en el año 87, casi 3% respecto al 80, es decir, en los últimos años el efecto de la educación ha venido siendo importante. Pero usted no va a saber el efecto completo porque no lo puede calcular porque usted no sabe cuál es el efecto o cuál fue el efecto en el 80. Aquí le está diciendo respecto al 80. Para poder calcular el efecto global deberíamos conocer cuál fue el efecto en el 80, ¿sí? Pero aquí no lo conocemos. Entonces no se puede calcular el efecto total, pero sí la evolución de la variable. Entonces aquí la conclusión sería: la educación sí viene generando un efecto positivo en los salarios, sobre todo en los años 85, 86, 87. ¿En cuánto? No lo sabe. El efecto total no lo sabe. Simplemente sabe que se ha venido incrementando en 2.4 respecto al 80, en 2.7 respecto al 80 y en 3 respecto al 80. Entonces, eso es lo que se puede saber hasta aquí. ¿De acuerdo? Y ese es ese segundo ejemplo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Pendiente una cosa antes de pasar al estimador de efectos aleatorios. Para que le pongan, digamos, atención en la lectura si van a continuar estudiando esto. Vamos a ver que yo lo que he hecho hasta ahora es desaparecer este A sub I. Lo que he hecho es desaparecerlo. En mi transformación within, lo que he hecho es desentenderme de él. ¿Sí? Yo sé que es un efecto fijo que cuando hago la transformación desaparece.
Lo que vamos a ver el día de mañana es que yo puedo estimarlo. O sea, puedo saber cuál es más o menos el valor de este A sub i para cada individuo. Pero para hacerlo necesito estimar el mismo modelo de efectos fijos por otra técnica que se conoce como variables binarias, ¿sí? O variables dummy. Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana, un poco más detenidamente. Y vamos a obtener una aproximación hacia A sub i, ¿de acuerdo?